Una vez que terminamos la sección de materiales y métodos, procedemos a escribir los resultados. Hay algunos autores que comienzan a escribir su manuscrito describiendo la muestra, comenzando por lo que es la sección de resultados. Lo cual es interesante porque ya de una vez uno comienza a describir la muestra, ya comienzas a redactar los resultados y esto puede ser que te facilite la escritura del resto de las secciones del manuscrito. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no hay un orden específico, sino que si a ustedes se sienten cómodos comenzando a escribir por la sección de resultados, podría ser una estrategia. ¿Qué es presentar los resultados? Vamos a ir presentándolos y escribiéndolos desde una breve caracterización de la muestra con la que ustedes trabajaron. Y si aquí vale la pena mencionar que ustedes pueden hacer mención hacia el porcentaje de género, femenino, masculino, la edad de los sujetos, el nivel educativo, el estrato socioeconómico, pues todas las características que ustedes pudieran haber eh, 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 colectado de la muestra, y esto sirve para que en un primer párrafo de los resultados ustedes dan detalle de todas esas características de su población. Hay algunos autores que antes de comenzar a describir o a caracterizar la muestra, más bien dicen, bueno, yo voy a redactar estos resultados de esta forma. Primero, dan un muy breve párrafo inicial diciendo cómo va a estar organizado la sección de los resultados, que podría ser una caracterización de la muestra, luego mencionar cómo fue el estado nutricional de los sujetos que ustedes estudiaron, luego hacer relaciones entre variables como estado nutricional con nivel de actividad física, luego hacer, quizás mostrar relaciones más profundas entre estado nutricional, actividad física y niveles de sueño en la población, y de alguna manera vamos como de algo muy sencillo a mostrar los resultados a relaciones entre variables que son un poco más complejas. Importante es que a lo largo de los resultados estemos dando respuesta al objetivo de la investigación. Esta sesión también se puede acompañar de figuras y de tablas que me ayuden a sintetizar los resultados que estoy presentando. Vale la pena mencionar que no todo lo que está mencionado en una tabla o en una figura debo escribirlo textualmente dentro de los resultados, sino hay que hacer una labor de síntesis. Acuérdense que cada espacio milimétrico de la publicación es costoso, inclusive hasta a veces nos cobran por eso. Entonces, aquello que yo menciono en la tabla, puedo resumirlo en un párrafo en los resultados, y aquello que inclusive hay información que yo no menciono en las tablas y que forman parte de los resultados y los redacto quizás de una manera un poco más detallada. El primer párrafo, bueno, como les dije, podría presentar para describir cómo van a presentarse los resultados. Debe ser utilizada esta sección va escrita en verbo pasado, porque ya cuando yo tengo mis resultados, ya prácticamente ya la investigación podríamos decir que está concluida, a menos que sea una investigación que continúa, pero y aún así, si ya yo tengo resultados y los voy a presentar, significa que esos resultados esas pruebas ya se han realizado, o sea que es en pasado la redacción. Se va, como les dije, de lo general a lo más específico, se va también de lo más sencillo a lo más complejo. No se utilizan referencias bibliográficas en ninguna parte de los resultados. Esto es muy importante. No tienen que ir analizando. Generalmente uno muestra los resultados y luego en la sección posterior, que es la discusión, ahí se utilizan referencias bibliográficas, pero en esta no. A menos que ahí existan algunas publicaciones, algunas revistas, donde nos dicen que escribamos la sección de resultados y discusión en conjunto. Y aún así uno se organiza de manera de que, bueno, presenta el resultado que arroja la investigación y seguidamente viene un párrafo o seguidamente de presentar los resultados, ustedes comparan con otra bibliografía y ahí viene un proceso de discusión. Pero hay que mirar bien cuál es la norma de la revista de manera de cumplirla. Usualmente van separados, resultados sin referencias bibliográficas y luego la sección siguiente que es discusión utilizando referencias bibliográficas.
Luego viene, aquí tenemos un ejemplo de uno de los primeros párrafos de cuando yo comienzo a escribir unos resultados, que son datos nuestros de una publicación que hicimos, y aquí, bueno, se da una breve descripción de lo que son la distribución por sexo, por grupos de edad, de los niños, si van o no van a la escuela, si van o no, si trabajan o no trabajan, porque fueron datos que teníamos y además que nos permiten caracterizar a esa muestra de niños con la que estamos tratando de mostrarle al lector. Entonces aquí lo utilizamos esto como un ejemplo de cómo se inicia una sección de resultados y cómo permite describir el amor. No tengo que dar cada detalle de cada uno de los números porque acuérdense que puede ser que esto esté apoyado con alguna tabla o alguna figura. Continúo con mi ejemplo de los niños y este sería como una segunda parte, un segundo párrafo. Ya yo aquí comienzo a hablar del estado nutricional de esos niños, hablo de cada uno de los indicadores antropométricos, muestro porcentajes y además al final de ese párrafo, fíjense que colocamos tabla 1, es decir, que toda esta información seguramente va a estar en mayor detalle en esa tabla 1 que yo la voy a utilizar para apoyarme, no para escribir textualmente lo que yo estoy mostrando en la tabla, porque seguramente van a haber muchos números que están bien para la tabla, pero no para la redacción. Acuérdense que aquí tiene que estar redactado de una manera fluida y de una manera que ocasione la menor cantidad de interrupciones a la hora de la lectura. El uso de tablas, figuras y gráficos, inclusive de fotografías, que muchas veces apoya esta sección de resultados. Las revistas, los manuscritos, muchas veces, o la mayoría de las veces, tienen un límite en cuanto al número de tablas, figuras, gráficos utilizados. Entonces hay que verificar cuál es la cantidad que me aceptan y yo luego a seleccionar, de pronto me salieron 20 tablas bellísimas, 5 gráficos, pero tengo que seleccionar cuáles son los que más se ajustan para dar respuesta a los objetivos de mi publicación. Entonces, hay que pensar bien qué es lo que queremos ver, mostrar. Y además aquellas gráficas o figuras o tablas que mejor se vean, porque no todo se ve muy bien. Inclusive hay muchas veces que para efectos de la revista hay límites en cuanto a lo que es los colores utilizados. Entonces tenemos que si utilizamos color azul y rosado, pero para efectos de la publicación a lo mejor esto se va a terminar produciendo en blanco o transparente y color negro y gris, que se ven bien con los colores que generalmente admiten las revistas. Deben explicarse por sí solas las figuras. Aquí tienen un ejemplo. Este era esa publicación que les menciono. Y en esta figura nosotros comparábamos hogares, seguridad alimentaria en hogares, y aquellos que tenían el color blanco es los que tenían seguridad alimentaria y los que tenían negro eran los que tenían inseguridad alimentaria. Y luego se mostró además por sexo femenino y masculino de acuerdo a la edad de los niños. Igualito seguíamos la misma organización de blanco, aquellos que no tenían, o sea, que tenían plena seguridad alimentaria y de color negro, aquellos que tenían inseguridad alimentaria. Inclusive la selección de los colores tiene que ver con, bueno, color negro es algo como puro, algo que denota inseguridad, algo que denota deficiencia, inclusive seamos como cónsonos con los colores que utilizamos para efectos de las figuras o gráficos utilizados. Importante también ver que tablas y cuadros se utilizan, son como sinónimos, pero se utilizan dependiendo de la revista donde lo enviemos. Hay algunas revistas que utilizan la palabra cuadro y hay algunas revistas que utilizan la palabra tablas. Igualmente pasa con figuras y gráficos que son similares. Aquí tenemos otro ejemplo de tabla. Fíjense cómo una tabla inclusive va cambiando, se va modificando y va de una tabla más compleja como la que tenemos aquí en la tabla de este lado izquierdo, se vuelve una tabla que sigue siendo la misma, mostrando la misma información, pero de una manera mucho más sintética y mucho mejor, más estética para la vista, más sencilla de leer. Entonces, a lo largo del texto y del manuscrito, uno va avanzando en versiones y se van mejorando las tablas. Aquí tenemos otra tabla, esta era la tabla de aquel primer párrafo que utilizamos en la sección de resultados y permite describir a la muestra de los niños en numerosas variables. Yo escojo cuáles son las que voy a transmitir
para efectos de la publicación. Fíjense que no es que coloco niños trabajan, niños que no trabajan. No, solamente coloco los niños que trabajan. Ya por recta ya se va a saber que aquellos que trabajan, el remanente de los que trabajan son los que no trabajan, que es la mayoría de los niños. Aquí tenemos una tabla un poco más compleja que utilizamos en esa misma publicación, pero ya hacia el final de la sección de resultados, ya cuando comenzamos a relacionar varias variables entre sí. Y aquí tenemos un ejemplo de figuras, como una figura tan compleja como esta, que ni siquiera sabemos lo que está escrito allí, se vuelve una figura un poco más sencilla y más que habla por sí sola. Y esto fueron varias versiones mientras llegamos desde una versión compleja hasta una versión más sencilla y más fácil de leer. Luego que hemos terminado la sección de resultados con sus tablas, figuras, gráficos, pasamos a una sección de discusión. En esta sección sí se utilizan referencias bibliográficas. De hecho, yo voy a utilizar toda aquella experiencia de los resultados que yo traía y los voy a ir comparando con estudios similares que existen en la bibliografía y que además me ayudan a sustentar los resultados míos o por el contrario, más bien a decir, mira, mis resultados son totalmente distintos a los que otros autores han conseguido. No existe aquí algo que sea bueno o malo, simplemente esto es un proceso de comparación y aquí estamos haciendo ciencia cuando estamos comparando los hallazgos de mi investigación junto con los hallazgos de las investigaciones de otros sujetos. Debe tener un orden lógico, ayuda de pronto a comenzar a comparar primero buscar dar respuesta al objetivo que nos hemos planteado inicialmente e irlo como desagregando de una manera lógica. Yo no tengo que discutir cada uno de los hallazgos del estudio, solamente aquellos los más destacados y los que me ayudan a dar respuesta a mi objetivo central del manuscrito. En el último párrafo de la discusión se colocan las limitaciones. Generalmente esas limitaciones son de tipo, la voy a colocar aquí, de tipo metodológica. Limitaciones en cuanto a lo que es el tipo de estudio, el tamaño muestral, alguna omisión de alguna variable que me hubiera gustado estudiar pero que no se estudió, de la extrapolación de los resultados, pero bueno, es muy sabio de parte de los autores declarar cuáles fueron las limitaciones del estudio. Aquí tenemos un ejemplo de discusión donde yo coloco de alguna manera cuál fue el principal hallazgo del trabajo, pero inmediatamente lo comparo con otras referencias de otros estudios, ya sea en Colombia, ya sea aquí en Medellín o en cualquier otro lado del mundo que se hayan realizado estudios similares. Y de esta manera, pues ya yo he brindado una discusión. La discusión no es extremadamente larga. Uno tiene que pensar muy bien, al igual que los otros puntos del manuscrito, cuáles son los puntos en que yo quiero discutir el estudio. Y esos están muy relacionados, como lo vuelvo a repetir, al objetivo inicial de la investigación. Finalmente, bueno, terminamos de discutir, utilizamos las referencias necesarias y aceptamos nuestras limitaciones del estudio, porque bueno, todos los estudios tienen alguna limitación, y llegamos finalmente a establecer las conclusiones de la investigación. Concluimos con base al objetivo original, tengo mi objetivo y inmediatamente hago una conclusión muy relacionada con el objetivo que me planteé al inicio. Y dije, bueno, este estudio permitió aceptar esta hipótesis, este estudio permitió determinar la validez y confiabilidad de estos instrumentos que utilizamos para medir, por ejemplo, inseguridad alimentaria en niños en la ciudad de Medellín. De alguna manera, además, ahí estoy diciendo hasta qué punto llegué. No es que lo hice en el mundo entero, es que lo hice en esta ciudad con estos datos, con estas edades, con estos niños que estudiamos. Bueno, fíjense que del objetivo que tenemos aquí, perdón, de ejemplo, llegamos a una conclusión como esta. Y ustedes paran, lo leen bien y se dan cuenta, bueno, mira, realmente sí, estamos concluyendo con base a esta información. Y después van a venir otras conclusiones emergentes de la investigación. Pero esas otras conclusiones pueden ser como, por llamarlo de alguna manera, unas conclusiones como secundarias. Las conclusiones tampoco son muy largas, 2 párrafos, quizás 3, no más de eso. Y decir siempre que otros estudios es necesario continuar y realizar futuras investigaciones que me permitan continuar dando respuesta a todas las interrogantes que no pudieron ser respondidas en esta investigación. Con esto concluimos la publicación.
Muchísimas gracias.